Él, que él es contador público y nos va a dar el panorama económico. Hola Horacio, ¿qué tal? Hola Horacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿Todo bien. bien? Bueno, vengo a comentar un poco, no sé si, bueno, deben estar al tanto que hubo un poco de movimiento en los mercados, subió un poco el dólar blue, Cayeron las subió el contado acciones, los con bonos. liqui, el MEP. Bueno, digamos que la relación, vamos a decir, con los mercados, con los inversores, por ahí está un poquito, ya se están inquietando con la situación actual, sobre todo porque, bueno, los 3 primeros meses era mucho romance, pero ahora la ley base no está saliendo. Estamos teniendo inconvenientes con China. No sé si recuerden en programas anteriores que China decidió no renovar el swap, perdón, que son 5.000 millones de pesos que la Argentina va a tener que poner ahora a partir de junio y julio en 2 cuotas, que aparentemente el gobierno chino no lo va a renovar, y eso no estaba en cuenta en el cálculo de las reservas que tenía el Banco Central, que venía acumulando, la esperada lluvia de la cosecha gruesa, digamos, de lo que es soja, maíz. Todavía no entraron los dólares suficientes, y bueno, y la recaudación que de día a día escuchamos que el Banco Central compraba 100, 200 millones de dólares, ahora bajó a 40, 50 millones de dólares, lo cual hace que por ahí no para este año, lo que sería el vencimiento de los bonos, porque no tenemos mucha presión de vencimiento de bonos soberanos, pero sí para el año que viene. Todas estas turbulencias sumado a la cuestión de la caída de la tasa de interés, o sea, la baja, perdón, no la caída de la tasa de interés que vino bajando el Banco Central, hace que obviamente todos los pesos que había en un momento trabajando generando interés en pesos, se fueron a ya sea el dólar MEP o el contado con liqui, que sería cuando querés sacar ya las remesas al exterior. También una realidad que la mayoría compró bonos en diciembre, luego de la victoria de Milei, o antes, si anticipó la victoria, justamente para generar una rentabilidad, no para una renta a largo plazo. Todas esas inversiones que tenemos, el bono, por dar un ejemplo, el AL30, el más conocido, estaba cotizando en $20 y hoy llegó a un pico de $65 y volvió a caer 55. Así que sacan el cálculo la gente que compró en 20 hace 4 meses y lo vendió en $50, y depende del volumen. Bueno, todas esas cuestiones hicieron que por ahí hay un ruido de mercado, que ya los inversores están mirando un poco más con desconfianza, digamos, la posibilidad sobre todo el sostenimiento del actual régimen, sin devaluación cambiario que tenemos, ¿sí? Mm. Por otro lado, la buena noticia es que sí hay, y traje un cuadrito, es buena relativamente, es que tenemos eh, en términos reales, hace 8 meses, ahí sí incluimos el gobierno anterior, es que en términos reales la recaudación del país subió un 10%, ¿sí? ¿Qué quiere decir en términos reales? Neteadas de la inflación, ¿sí? Pero la parte mala es que si vemos el cuadrito, lo que sigue punteando la recaudación es el impuesto país, justamente el impuesto que debería desaparecer cuando esperemos que, eso sí, el gobierno logre la unificación del tipo de cambio. Y el segundo mayor componente que estiró esta subida o lo hizo subir al impuesto fue lo que es impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque cerraron Generalmente las empresas, todas, no por el rubro, suelen cerrar balance anual o en diciembre o en abril. Son los dos, y luego de los 4 o 5 meses se paga el impuesto. Bueno, en diciembre recordemos que hubo una alta inflación, digamos, hubo, por decirlo entre comillas, una ganancia extraordinaria, lo que elevó la recaudación del impuesto a las ganancias. Estamos hablando mayo contra mayo, son esas subas, ¿no? O sea, Ujú. ganancias en términos reales se recaudó más en mayo de 2024 que en mayo de 2023 en un 79,90%. Y bueno, y tenemos impuesto país que obviamente se le aplica a las importaciones, que por eso es tan elevado, sigue siendo el impuesto que más recauda hasta la actualidad, que bueno, que en realidad ahí está una encrucijada, porque el día que no haya más Cepo.
cepo, ese impuesto debería desaparecer. Y bueno, y después tenemos los rubros, el resto de los rubros que nos sigue mostrando la caída del consumo, como es IVA, que bajó un 22,20%, e impuesto del débito y crédito también con caída, que es el movimiento bancario, y ahí relaciono con, bueno, lo que sería lo que es el primer cuatrimestre, tenemos una caída de la actividad económica interanual de un 6,3%, ¿sí? Hasta abril. Hay ahora en junio hay algunas estimaciones que hay algunos rubros como el agro que se están empezando a recuperar, pero en general la caída en la actividad económica sirve, perdón, disculpe, sirve para bajar la inflación, sigue. Y bueno, y el impacto se va a ver más en zonas fronterizas como la nuestra, como vengo diciendo que hay una... seguimos estando caro en dólares y hay una fuga de pesos nuevamente a el país limítrofe. Se dio vuelta a la tortilla, por decirlo mal y pronto, digamos. Sí, tanto Brasil y Paraguay. Exactamente, y como verán, bueno, los que viven acá en Posada, que la afluencia de turistas brasileños desapareció prácticamente. Sí. Así que bueno, esas serían las novedades del... la aclaración del cuadrito no hace falta colocar, que esa en neto de inflación se estimó una inflación para mayo del 5,5, pero aparentemente según consultoras va a dar un 5, más cerca del 5 que del 5,5, así que esa recaudación sería mayor inclusive. Ok. Yo te quería preguntar, Sí. Horacio, en el cuadrito, si es que lo podemos poner de nuevo. Sí. Los números en rojo son a lo que llegó. O sea, No, son caídas respecto del año anterior. Es el negativo. O sea, es negativo, o sea, mayo del año anterior, en términos reales, recaudó más que mayo de 2024. El impuesto, por ejemplo, perdón, pero bueno, por eso uso lentes. Bienes personales. Bienes personales recaudó menos. Impuestos internos recaudó menos. Crédito y débito, lo que dije, 24,7 menos. Derechos de importación, menos. IVA, menos. Seguridad social también tenemos caída, y ahí sí recaudó más impuestos a los combustibles, recaudó más comercio exterior. Y ahí analizando, digamos, esas subas, impuestos a los combustibles tiene que ver con todos los aumentos que venimos teniendo, que son justamente en los impuestos. Claro, exactamente, el impuesto a los combustibles vienen teniendo en esa cuestión de los impuestos, que en realidad el precio del petróleo no varía, pero sí varía lo que vienen ajustando de a poco es lo que es, porque eso se hace por decreto y en pesos, no es un porcentaje del valor del combustible en sí. Igualmente recordemos que bueno, están por ahí girando un poco unas medidas, porque justamente para seguir bajando la inflación están aplicando cierta política del gobierno anterior, que es retrasar ya el ajuste de tarifas. Estamos empezando a retrasarlo un poco porque se venía otro ajuste de luz, otro ajuste de gas que se retrasó, y si sigue la devaluación, sigue su camino, sobre todo lo que sería el contado con liqui, el dólar MEP. Si empieza a agrandarse la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP o el contado con liqui, que son de ahora nuevamente el 50%, el combustible, si no se sube, volvemos al problema de los subsidios energéticos. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el déficit energético va a incrementarse en la medida de que se retrase nuevamente la suba que tiene que haber de gas y luz, que todavía no terminó de subir a su tarifa completa. Justamente. También te quería consultar, Horacio, algunos comerciantes dicen que están bajando los precios, pero el INDEC no dio ninguna información oficial respecto a retracción de precios. Sí, hubo caída de precios, pero son puntuales. Alimentos cayó, bajó, lo que es indumentaria bajó, pero recordemos que hay otros rubros que suben y ahí es donde compensan. Por ejemplo, tarifa de luz, agua. O sea, recordemos que la medición del IPC es una canasta de un montón de bienes y servicios. Claro. ¿Sí? Entonces tenés por un lado que, no sé, por decirte, alquileres subió, luz sube, lo que sería alimentos por ahí, depende qué alimentos puede llegar a bajar mucho más, pero volvemos a lo mismo, la caída del consumo va a seguir constante.
la recesión económica va a seguir en la medida de que no se recupere el ingreso de los argentinos, que es lo que por ahí marca la tendencia de un aumento del consumo, que impacta directamente primero en la microempresa, luego en las pymes y luego en las grandes. Porque en la micro no vamos a hablar de un nivel de rotación hablemos de dos kioscos que uno tiene más nivel de rotación de mercadería que el otro por el lugar donde esté, y aproximadamente tienen que tener la misma cantidad de heladera, pero uno va a pagar un costo fijo en luz más grande que el otro. Obviamente uno de los kioscos que tiene menos venta va a tener que cerrar porque no va a aguantar los costos fijos, digamos, en este caso, por decirte un ejemplo, que está incidiendo mucho en lo que es los rubros, es el impuesto a la energía, que vemos en todas las pymes que se le disparó el 200, 300, 500%, es un costo fijo prácticamente que le sube mucho y por ahí no compensa con el nivel de volumen de ventas que tiene que tener para cubrir los costos fijos, ¿sí? Sí. Ahí entro, bueno, en un tema muy contable, pero para que la gente entienda es así. En los costos fijos vamos a hablar de luz y alquiler. Claro. Los costos variables vamos a hacer yo vendo ropa, luz y alquiler, costo fijo, y el producto de la mercadería, el variable sería si el costo de una prenda sale 100 pesos y yo compro 100 unidades, mi costo, bueno, la hace 100%. Y va a ir variando, cuanto más compre, mi costo variable va a subir, pero también depende de mis ventas. Yo necesito una X cantidad de ventas para cubrir los costos fijos, y de ahí empiezo a obtener rentabilidad del negocio, por dar un ejemplo rápido, digamos. Sí, bien. Y bueno, mencionabas justamente el impuesto a la energía para las pymes, que está cada vez El costo, más perdón, la energía. El costo de la energía. Claro, sí. el costo de la energía tiene tiene impuestos, pero es más costo que impuesto. El que tiene por ahí más impuestos es el combustible, por decirlo así. ¿Y, Sí. hay una diferencia entre los costos en las pymes que en el resto por Y ahí ahí, entramos en eso del volumen de ventas, el costo variable. Claro. O sea, una empresa que tiene mucho más volumen de venta puede soportar más costos fijos que una empresa que tiene menos volúmenes de venta, porque lo que te juega es la diferencia entre... Estoy recontra simplificando la situación, por las dudas. Gracias, claro que Horacio. no. Sí, no. Por En tener el sentido de paciencia. que Sacando hay- el tecnicismo, digamos. Claro, y que no funciona tan así, pero básicamente sería así. Mi diferencia entre el precio de venta y compra, cuanto más volumen de venta yo tengo, voy a tener más rentabilidad en esa diferencia, independientemente del precio. Y eso me ayuda a cubrir los costos fijos, que son mis costos que yo mes a mes tengo. Vamos a decir que yo gasto 100.000 pesos de luz y 100.000 pesos de alquiler, son 200.000 pesos, ¿sí? Yo necesito vender entre la diferencia entre el costo de venta de mi producto, entre el costo de venta y el precio de venta, yo tengo que vender la cantidad de unidades suficiente para por lo menos ganar 200.000 pesos en esa diferencia, Claro. para cubrir los costos fijos. Si yo vendo más unidades, cubro los costos fijos y técnicamente empiezo a ganar dinero. Y te genera un ingreso. Esa es la diferencia entre el costo variable y el fijo. El costo variable es el costo de la mercadería, del producto que yo vendo. Sí. O sea, ropa. Cuanto más volúmenes de ventas yo tengo, voy a tener más costos variables, pero también voy a tener más ganancia, porque es lo que yo gano por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y lo que sería costo fijo es lo que yo todos los meses sí o sí tengo que pagar. El alquiler, 100.000 pesos, yo todos los meses tengo que pagar. Luz, aproximadamente, por decir 100.000 pesos, todos los meses tengo que pagar. Entonces yo tengo que vender una cantidad de volumen lo suficientemente grande para cubrir los esos costos gastos fijos. fijos. Y ahí es donde viene una pequeña empresa le va a costar mucho más que una gran empresa que por ahí tiene más volumen de venta. Depende también el rubro, porque recordemos que cuando hablé acá de caídas, tenemos construcción mayor caída, depende también el rubro. Y ahí es donde se podrían articular o aplicar políticas, digamos, para pequeños... Para incentivar claro, exactamente el que en un incremento del momento sean- consumo, sostener el consumo. Claro, ahí sería lo que le llaman la microeconomía. O sea, por ahí tenemos, con este gobierno tuvimos políticas macroeconómicas, algunas acertadas, algunas no, pero también está faltando políticas para la economía micro, para que, digamos, sostener las pequeñas y medianas empresas, que yo por ahí siempre soy partidario de
defender la industria que se ha logrado, más allá de que hacerlas o no más eficientes. Y ahí, bueno, conecto un poco con la ley base, en realidad es algo más que lo vende el exterior o de inversores que solamente le interesa que suba el bono a L30 que una recuperación del país, porque el que invierte en bono básicamente lo que quiere es que compre a 20, por decir el ejemplo ahora, a $20 y lo vendo a 50, 60 y se aprueba la ley base y lo puede vender a 100, por decir, es mejor, es lo único que le interesa, no le interesa el desarrollo del país, ¿sí? Y ahí, bueno, es donde entra lo que la ley base, porque se está discutiendo demorada, que tenemos el RIGI, que en su momento expliqué, que hay mucha exención impositiva para el inversor de afuera, dejan desventaja a las pymes, bueno, había hablado de todo ese tema, pero lo podemos recalcar en otro programa, digamos. Sí, O sí. después cuando salgan las reformas y se aprueba, a ver qué positivo salió de esta discusión, digamos, de la ley. Claro, para charlarlo de nuevo. Exactamente, porque ya, como está hoy, ya están modificando, ya hay discusiones, digamos. Hay que ver cuándo sale y cómo sale. Y Horacio, también otra preguntita. Sí, Ahí no, está ahí, no, pregunta. todo por el mismo precio, hijo. ¿Cómo? Todo Que por el mismo precio. Ah, bueno, está en el paquete, se incluye en el paquete. No, mencionaste que se buscó retrasar el ajuste tarifa. Sí. ¿Para qué sirve esto? Y eso es para que impacte menos en el IPC, como yo te digo, en la canasta del IPC, el índice del precio del consumidor, toman valores de mercadería y toman obviamente el costo de la energía, el costo del combustible, el costo de la luz, el costo del gas, todo eso, hacen un logaritmo y unos cálculos aritméticos que la verdad que desconozco, pero de ahí sale el IPC, el famoso índice de precio del consumidor. Por eso retrasan la suba, porque si impactaba ahora nuevamente, o sea, o si directamente desataban lo que es la tarifa de gas, la inflación iba a dar más alta porque o sea, en el promedio lo iba a tirar para arriba porque es un mayor precio. Entonces tenemos el gas subsidiado, no nosotros, sino la gente que tiene gas en tubo, pero sí en Buenos Aires, las grandes capitales, que bueno, que el gasoducto hacia el norte creo que nunca va a llegar. Pero eso se acumula, o sea, en algún momento va a impactar. No, todo obvio, junto, es como una, no sé, una manguera a presión, vos tenés y se va inflando hasta que un momento explota. Va a explotar todo. Ahí sí. Como pasó con el gobierno anterior, que venía el famoso pisar las tarifas, nos hizo tener un déficit fiscal enorme por subsidiar tarifas, por ahí inclusive a sectores que no le correspondía recibir esos subsidios, digamos. Perfecto. Pero sí, tarde o temprano hay que ajustar esas tarifas. Bien, bien. Horacio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, por favor, a ustedes. Buen resto de semana, Horacio. Igualmente. Nosotros nos vamos a información de último momento, nos vamos hacia la avenida Uruguay.